Ahí creo que está grabando. Sí, Grabando. ya. Em, no veo el icono que sale ahí cuando graba. Sí, pero está ahí grabando. Ya, bueno. Ok, ya. Como les decía entonces, un repaso breve. Estamos viendo integración, se supone. La idea de toda esta cosa, y bueno, la idea como fundamental de la geometría diferencial, es reducirse a lo que uno ya conoce. Y lo que uno conoce mejor es como el caso de Rn. Qué horrible. ¿Cierto? Entonces tenemos Rn, en este caso R2, pero ustedes se hacen la idea. Y tengo mi conjunto raro, que va a ser mi variedad. Y quiero bajarlo acá para poder hacer las cosas que uno ya sabe hacer, ¿cierto? En este caso, integrar. Entonces, ¿cómo uno lo hace? Al principio uno lo que hace es como tomar ya digamos una vecindad a cierto punto, porque aquí tengo un sistema de coordenadas, una carta que se le dice, también se le conoce parametrización cuando va al revés. Entonces aquí sería como una carta y aquí sería una parametrización. Es un tecnicismo en realidad, como queda lo mismo. A veces es más cómodo trabajar con uno o con el otro, ¿cierto? Y me lleva este conjunto que está en Rn, y aquí yo puedo integrar y puedo hacer todas las cosas. El tema es que uno a veces quiere integrar en toda la variedad, y las variedades por lo general no se pueden cubrir con una pura parametrización, porque si no, como que no tiene mucha gracia todo lo que estamos haciendo. Entonces aquí uno tiene que empezar a como a ingeniársela un poco para ver qué hace. Y la idea que surge acá es la idea de la partición de la unidad. Me imagino que la vieron alguna vez en análisis. Básicamente lo que hace la partición de la unidad en este caso es que me permite como contar, como evitar el doble conteo básicamente. Que igual es como una idea como súper como de mates discretas, pero que acá uno lo hace como de forma continua, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, ya, yo ya sé integrar como en este círculo, en este disco, ¿dónde tengo el cursor? Ahí. Y resulta que ahora quiero integrar sobre toda la variedad. Para integrar sobre toda la variedad, bueno, la variedad la puedo cubrir por definición porque tengo un atlas, ¿cierto? La puedo cubrir por estas cartas, pero el problema es que estas cartas tienen una intersección que posiblemente no va a ser no vacía. Entonces quizá una idea que uno se le puede ocurrir es, bueno, integro en cada vecindad y después lo sumo todo, pero esa idea no sirve. En primer lugar porque si uno llega y lo hace así a tontas y a locas, uno se da cuenta de que puede tener problemas de convergencia porque me puede salir una suma infinita. Los atlas maximales son absurdamente grandes, es imposible escribirlo, así que claramente voy a tener una suma que no tiene ningún sentido. Y bueno, aparte de ese problema, voy a tener el doble conteo que les mencionaba. Voy a tener la integral de una función, o bueno, en este caso de una forma diferencial. Después vamos a ver que se pueden integrar funciones solas en ciertos casos. Y la voy a integrar como en este disco de acá, pero resulta que también la integro en este disco de acá, y en la intersección estoy contando dos veces. Y eso, háganlo un número, una cantidad no numerable de S, y se van a dar cuenta de que no funciona. Entonces ahí es donde llegan las particiones de la unidad un poco a salvar todo este cuento, porque ¿qué es lo que hacen? La condición, las dos condiciones que la definen, si ustedes se acuerdan, una partición de la unidad, que generalmente se toma subordinada al atlas, digamos, no le quiero poner i, le voy a poner lambda, porque puede ser numerable en general, va a ser no numerable. Las dos condiciones que tienen, la primera es como una especie, es como una especie de convexidad, ¿cierto? Tenemos que estas funciones toman valores en el intervalo 0,1, y que además la suma siempre me va a dar 1. Que eso es justamente, como les decía, un poco la idea de convexidad, como esto de sumarse, de sumar las cosas y no pasarse. Entonces de esta manera como que tomo el promedio de todas las cosas, como que las pondero de manera tal que al juntarlas se me van a pegar bien. Y esa es como la gran utilidad de las particiones de la unidad, que me permiten definir cosas localmente en una variedad
y después uno pondera por esta partición y después suma y todo funciona muy bien. Esa es como la idea. Por supuesto que igual tenemos condiciones sobre el M que igual a veces no siempre se cumplen. Tenemos que, bueno, las condiciones como triviales, entre comillas, que uno las tiene casi por definición, es que el espacio sea Hausdorff y segundo contable, que si uno no tiene eso, en realidad no tiene nada y como que no vale mucho la pena hacer geometría. Y lo otro que creo que se pide compacidad. El requisito de compacidad no es estrictamente necesario, creo. Como que a veces basta como localmente convexidad o em, para compacidad, ese tipo de cosas. Pero como que pierde otras cosas también. Nosotros siempre vamos a pedir que las cosas sean compactas y en realidad como que nunca he visto que no sea así. En general en el curso, si ustedes necesitan usar como algo que haga el problema como asible, lo van a tener. Así que tampoco es necesario como que se calienten la cabeza con ese tipo de cosas. Ok, eso es un poco como integración. Después creo que vieron teorema de Stokes, ¿o no? En eso estaban como la semana pasada. Así que un poco teorema de Stokes. Bueno, aquí no hay mucho que decir en realidad, o quizá hay mucho que decir, pero yo no sé mucho. Eh, la verdad es que el teorema de Stokes es básicamente un análogo del teorema fundamental del cálculo. Me imagino que el profe se los dijo un montón de veces. Ustedes ya han visto, de hecho, el teorema de Stokes, me imagino que al menos unas 3 veces en cálculo a Saura, en CA, el teorema de la divergencia, el teorema, la ley de Gauss y todo ese tipo de cosas, que son casos particulares eh, del teorema de Stokes, con ciertas sutilezas metidas entre medio, pero se pueden expresar en función de eso. ¿Y qué nos dice el teorema de Stokes? Nos dice esto de acá. Si tengo una integral, espero no haberme equivocado. Claro. Básicamente, seguramente me comí ahí un pullback. Sí, me comí un pullback acá, el de la inclusión. Eh, Creo que está bien. Claro, porque fíjense básicamente lo que me dice es que puedo pasar como el d de la derivada al d de la frontera, del borde. Y esto tiene quizás como unas interpretaciones más profundas que creo que están viendo ahora con el tema de cohomología y ese tipo de cosas, que hay una especie como de dualidad metida acá. Eso quizás no sé qué tan crucial va a ser como para el curso, pero es súper bonito en todo caso, es muy interesante, con el tema de símplice y todo ese tema. Eh, pero eso, acá omega, digamos que es una K-forma. No, tiene que ser una K-1 forma. Entonces le tomo la derivada exterior y eso me sube en 1 el grado, por decirlo así. Acá es K-1. Espero que se entienda. Entonces le tomo la derivada exterior y me queda K forma. Quizás aquí debí poner un n en realidad. Bueno, no importa. Omega. Sí, está bien. Omega va a ser una variedad k-dimensional. Y tomar la frontera me baja en 1 la dimensión. Así que va a ser de dimensión k-1. Y después uno se fija básicamente que las dimensiones correspondan. Yo una k-forma la tengo que integrar con una k-variedad. Y me parece que está bien. Sí, tengo el omega grande, mi variedad, mi conjunto va a ser de dimensión k. Tomo la derivada exterior de omega, me sube en 1 el grado y me queda una k-forma. Y lo mismo al otro lado, me queda una k-1 forma, el omega sin derivar. Y al tomarle la frontera me queda una k-1 variedad. Así que así uno como que se fija que lo hizo bien. Se fija como en las dimensiones y en los grados de las cosas que están metidas en la integral.
Y como les mencionaba, hay una especie de dualidad metida acá. Eh, lo que uno ve ahí en ese caso es como básicamente el tema como de las derivadas. Uno ve la cohomología, y la cohomología que uno le dice, uno puede sacar como información topológica a partir uno puede sacar información topológica de la variedad a partir de información diferencial. Entonces uno puede ver, por ejemplo, en qué medida fallan ciertos teoremas de cálculo, como el teorema del cálculo o quizás el lema de Poincaré. Y esta información uno la puede traducir mediante la cohomología a información topológica, como, no sé, cuántos hoyos tiene el espacio, si es homomorfo a otro espacio, no sé. Es como algo así como el grupo fundamental, si saben lo que es. Y si no saben, no importa porque no es parte del curso, así que no se complica. Bueno, ese es como el repaso, no sé si tienen dudas o algo así. Si no, podemos pasar al problema 1 del auxiliar, que probablemente lo único que voy a poder hacer por temas de tiempo, porque no alcancé a preparar el otro, pero les voy a subir pauta de todas maneras. Así que eso. Si no hay más dudas, voy a pasar a la pauta en látex bien bonita que hice. Ya. ¿Ven la presentación? Sí. Ya. Sí. Ok. Entonces, si no hay dudas, voy a empezar. Ya. El primer problema, y en realidad como el que nos vamos a enfocar hoy día, va a ser el lema de Poincaré. Me parece que era una versión un poco más simple, que en realidad es como lo mismo. Cuando estaban viendo formas diferenciales en RN al principio del curso, esta es como la versión en variedades que el profe me pidió que demostrara. Creo que vieron el enunciado en clase. Voy a tratar de hacer lo más claro posible. Así que eso. El problema lo divido en tres partes porque la demostración básicamente como que demuestra dos resultados y después concluye. Entonces, si ustedes recuerdan, una variedad de M se dice contractible a un punto P sub 0, que un punto en realidad no importa cuál es un punto cualquiera. Si existe una transformación diferenciable H, que cumple lo de acá. Este H viene de H homotopía, que se usa harto como en este tipo de cosas. Eso. En uno es la identidad y como que voy variando de forma suave hasta pasar a una función constante. Entonces el objetivo de este problema va a ser demostrar lo siguiente. Tengo M una variedad diferenciable contractible, como dice arriba, y tengo omega una K forma diferenciable en M cerrada, ¿cierto? Es decir, que cumple lo de ahí, que la derivada es igual a cero, la derivada exterior. Entonces queremos ver que esto implica que omega es exacto, es decir, que es la derivada de otra forma. Obviamente para que las dimensiones calcen, o sea que los grados calcen, tiene que ser una K menos 1 forma. Y en realidad sí tiene una equivalencia porque si ustedes recuerdan, toda forma exacta es cerrada porque la derivada de la derivada siempre es cero. Ok. Claramente, como comentario, esto no es cierto en general, si no le pido que sea contractible, así que en algún momento de la demostración vamos a tener que usar el H, para que lo tengan en mente. ¿Ya? Entonces, el problema se divide en partes, y para la primera parte definimos lo siguiente. La proyección, primero que nada, bueno, se explica solo en realidad lo que es la proyección, me imagino que no tengo que elaborar más ahí. Y también le voy a poner una barra encima del omega cuando me refiera al pullback a través de la homotopía, ¿cierto? Va a ser una K-forma porque si ustedes recuerdan, el pullback de una K-forma siempre me va a dar una K-forma, no me cambia el grado.
¿Y en dónde va a estar? En R cruz M. Porque recuerden que el dominio va de R cruz M a M. Entonces, si tomo el pullback, tomo lo que está en mi codominio y lo tiro, por decirlo así, de ahí viene como el pull, lo tiro, a mi espacio, a mi dominio. Esa es como la idea del pullback, ¿cierto? Entonces tengo una K-forma en M y la tiro por el pullback de H a R cruz M. Ok, entonces la parte A nos dice lo siguiente. Tenemos una K-forma omega barra, ¿cierto? En esta, bueno, aquí creo que di vuelta los espacios, pero en general va a ser como R cruz M. Como que no importa mucho, pero si lo van a escribir a mano, como que acuérdense de dejarlo siempre igual, ¿cierto? O el R cruz M o M cruz R, pero no lo den vuelta. Ok, ¿cierto? Y tenemos que descomponerlo de esta manera, ¿cierto? Omega sub 1 es una K-forma en R cruz M, ¿cierto? Que cumple esto de acá, que se hace cero. Si alguno de los vectores en los que estoy evaluando esta forma diferencial está en el kernel del diferencial de la proyección, ¿cierto? Y esta es básicamente una idea similar, solo que va a ser una K menos 1 forma, porque tengo el producto exterior con el dt acá, y para poder sumarlas bien y que me calce, esta tiene que ser una K forma, este producto acá, al igual que omega sub 1. ¿Ok? Entonces, el kernel del diferencial de acá va a ser básicamente como los vectores relacionados con t, como d a de t. Ese va a ser como el kernel, más que nada. Porque fíjense que es como constante en t, entre comillas. Esa es como la intuición, por decirlo así. El P, en el P es básicamente la identidad. Ok, entonces vamos a resolverlo. Lo primero, tenemos tomamos una K-forma cualquiera y queremos encontrar una descomposición. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, la idea es como trabajar en coordenadas locales, que en realidad es como lo único que podemos hacer en esta etapa del problema. Claro, escribirla en coordenadas locales y bueno, ahí vemos que sale. A lo mejor podemos separar un poco, matraquear, no sé, y ver qué podemos sacar de ahí. Entonces procedemos a hacerlo eso mismo. Tenemos primero que todo sacar coordenadas locales en R cruz M. Eso en realidad no es mucha molestia, porque tenemos las coordenadas en M y le podemos como agregar una coordenada extra y estamos listos, ¿cierto? Entonces para un punto P en M simplemente podemos tomar una parametrización en torno a P. Si ustedes recuerdan, el profe creo que lo escribe como el f de U, lo que sale de acá, donde el U va a ser un subconjunto del R a la N, y F es una función que va de mi espacio euclidiano a mi variedad, que lo levanta. Ok, entonces tenemos estas coordenadas locales, así que no nos complica para nada. Les voy a poner este nombre de acá. Voy a identificar como la coordenada que agregué artificialmente, como t, y del 1 al n van a ser las coordenadas como normales que tengo en el m, que ya tenía de antes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eh, escribimos, básicamente descomponemos en la base. Si ustedes recuerdan, la base del espacio de K formas era esto de acá, como tomar los productos de manera que mis índices van subiendo. ¿Por qué? Básicamente porque si se repiten va a ser cero por las propiedades del producto exterior, y porque si tengo uno que desciende, lo puedo dar vuelta para que me quede ascendente y me va a tirar un menos. Un menos uno a la algo, dependiendo de cuántas veces di vuelta los términos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Simplemente me dio una forma diferencial y lo estoy escribiendo en términos de su base. Base con respecto a cierta parametrización. Eso es importante tenerlo en mente. Claro, aquí es importante notar que tengo K términos porque tengo una K forma diferencial y cada uno de estos términos puede ir de 0 a n. Ok, entonces ahora procedemos a separar la suma en dos.
¿Por qué? Porque necesitamos dos términos. Acá es lo que nos piden, así que separémoslo en dos términos. Y igual nos da un poco el hint la expresión que queremos llegar, porque si se fijan, acá tenemos un dt. Entonces nos da un poco la idea de qué tiene que ser. Además, fíjense que acá nos dicen que tiene que ser cero si tenemos algo en el kernel de la proyección. Y eso también nos da un poco la idea. Si uno sabe lo que es el kernel de la proyección, el diferencial de la proyección, en este caso. Ok, entonces como tenemos el dt en un lado, hagamos eso. Saquemos el dt y en el otro dejémoslo ahí, dejémoslo básicamente en un lado todo lo que tiene el dt y en un lado todo lo que no tiene el dt. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente nos notamos acá un poco la expresión. Cuando tengo un término que igual el i1 en realidad es cero, ya ninguno más puede ser cero, por la forma que tengo la suma, ¿cierto? Porque esto es una base. Eh, Así que básicamente saco ese de acá, en la segunda suma, y después me queda un término del i2 al ik, ¿cierto? Y acá lo puedo sacar el dt. Si se fijan, debería de ponerlo acá al lado, ¿cierto? Porque tengo un dx0 que es igual a dt, eh, producto dx y a la 2, etcétera, etcétera, etcétera. Lo puedo sacar porque, si ustedes recuerdan, el producto exterior es bilineal, así que no tengo problema. Siempre y cuando no dé vuelta las cosas, ahí me va a salir con un menos, pero acá no hay vuelta nada. ¿Por qué? Porque el que podía ser cero era el que estaba más a la izquierda. ¿Ok? Entonces acá como que tengo los términos que tienen que el término de acá, el i1 va a ser igual a cero, y acá tengo los términos que no. Y si el i1 no puede ser cero, bueno, tiene que ser del 1 para arriba, no me queda otro. ¿Cierto? Entonces tengo estos dos términos y espero haberlos convencido de que son todos los términos de esta suma de acá. Quizás no lo hice mucho a mano, pero espero que se haya entendido un poco la explicación. ¿Cierto? Como mencioné, usamos la bilinealidad para sacar el d. Llamamos omega 1 a la primera suma porque es lo que tenemos que buscar, y el eta a la segunda, y justamente tenemos lo que queríamos. Pero en esta coordenada específica, y nos piden una descomposición global. Y eso es muy importante que lo tengan en mente. En general uno trabaja en coordenadas locales, pero después uno tiene que comprobar que lo que hizo en coordenadas locales funciona bien en toda la variedad, porque eso a veces no es cierto. Por ejemplo, no sé, uno puede definir un vector normal en la cinta de Mobius en una vecindad y le funciona todo súper bien, pero resulta que lo quiere hacer global y se da cuenta que no se puede, porque no es orientable. Así que para que lo tengan en mente. Entonces justamente vamos a hacer lo que decía, vamos a chequear un poco que cumplan primero que nada lo pedido. Eh, ¿Por qué cumplen con lo pedido? Porque acá, si se fijan, no tengo metido el dt, así que acá el kernel, si ustedes recuerdan, era como relacionado con el t, así que me tiene que dar como un d a de t, porque eso es básicamente lo que hace que sea constante, así que la derivada como que se va a anular en ese sentido, el, el diferencial de acá. Y justamente acá no tengo ninguna expresión que tenga un dt. Así que lo evalúo y se me va a hacer todo cero. ¿Se entiende por qué? ¿Me Yo no creen? caché. ¿Puedes repetir, porfa? Ya. ¿Me entiendes un poco el argumento de por qué básicamente el kernel tiene que ser como DADT? El kernel de la proyección. ¿O no? El kernel tiene que ser de la forma. DADT. Tiene que ser como un espacio como de una dimensión. mm, ¿Por qué? Porque fíjate, en todos mis términos como básicamente que son correspondientes al m, tengo la identidad solamente. Entonces como ahí no me pasa nada. La única forma en que mi derivada Ah, ok, sí. como que se anule va a ser cuando sea constante mi función. Esa es como la intuición. ¿Te das cuenta? Entonces, como que cuando mi función es como constante, como en qué variable es la t. Entonces, como que
esa es como no quiero escribirlo porque igual en realidad es como, siento que es como mucho, como muy tecnicismo, pero eso es como la intuición. Igual al final lo podemos como traquear. Pero eso, como que el t como que no me cambia nada la función, entonces como que derivo con respecto a t y va a ser constante. Y por lo tanto el kernel va a tener que ser como de esa forma. Y justamente como el kernel es de esa forma, si yo le meto un DA de t acá, no tengo ningún dt como derivada exterior de t metido en mi forma diferencial, ¿cierto? Así que necesariamente va a ser cero. Y lo mismo pasa acá abajo. Porque fíjense que el eta es básicamente la suma. Entonces, si le meto acá el dA de t, no tengo ningún dt que me lo pueda como salvar, entre comillas. Pasa un poco lo mismo que arriba. Así que por eso cumple como la hipótesis que me piden acá de lo del kernel. La unicidad de la descomposición inmediata, ¿por qué? Porque me di una forma diferencial y demostré que si existe, tiene que ser de esta forma. ¿Sí? Es como de la manera en que hice el problema. Si no me creen, díganme y lo repito. Pero eso, me di una forma cualquiera y deduje que tiene que ser de esa descomposición. Para la existencia, un poco nos devolvemos y ya sabemos que si existe tiene que tener esta forma. Entonces, para ver que existe, bueno, definimos esto. Lo definimos así. Pero como les mencioné anteriormente, tenemos que revisar que funciona bien, globalmente. ¿Y por qué funciona bien? Básicamente porque es un poco como casi circular. Porque van a coincidir en la intersección, porque uno puede repetir este argumento y se va a dar cuenta que la intersección tiene que tener esta forma y tienen que coincidir las funciones. Y eso, es como existe porque uno lo puede definir así y es único porque uno puede deducir que tiene que tener esa forma. Ese es como el argumento. Esa fue la parte A. La parte B, quizá un poco más complicada. En todo caso, todo este problema es como bien sacado de la manga. A mí no se me habría ocurrido hacerlo así. Así que tampoco se asusten si no se les ocurrió. Es como está como bien guiado por lo mismo. Así que ahora nos dan como esta otra idea para continuar resolviendo el problema y poder llegar al teorema, al lema de Poincaré. Y nos piden definir como esta inclusión, entre comillas, dada por la iota sub t de p, simplemente como que me manda el p al par t sub p, ¿cierto? Y defino el mapa. Esto de acá básicamente es las formas diferenciales de grado k en este espacio de producto. Y el i me manda este conjunto a las formas diferenciales de grado k-1 en m. ¿Y cómo lo hace? De la siguiente manera. Esto es básicamente como para evaluar, así que no se complica. Esta función al evaluarla, eh, la evalúo de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo mi omega barra, lo descompongo de la manera que descubrí que existe, que es única, así que está bien definido esto de acá. Lo evalúo en TDP y esto de acá me va a dar un escalar porque está evaluado. Me falta un paréntesis. Sí. Tengo esta forma, esta k-1 forma, evaluada en k-1 vectores, así que me da un escalar y lo puedo integrar. Es una integración en R solamente, no hay nada raro acá. Y tenemos esta definición. Y queremos ver que se cumple lo de acá abajo. ¿Ok? Entonces, bueno, igual que la parte anterior, tomamos estas coordenadas, ¿cierto? Como la x1 hasta xn y le agregamos a las fuerzas tt para tener las coordenadas en R cruz m. Acá quizás
no sé si estoy metiendo un golazo o no, pero lo que le estoy diciendo es que esta descomposición de acá es aditiva en el eta. Es decir, que si yo tomo un alfa y un beta y les tomo la descomposición, el que me va a entregar va a ser como la suma del eta que me entrega el alfa y la suma que me entrega el beta. ¿Cierto? Esto de acá. ¿Y por qué? Básicamente por esto de acá. Porque todo, como que todas las operaciones que hicimos son lineales, entre comillas. Entonces, si tengo como la suma, acá tendría como la suma de los coeficientes del alfa y el beta. Y cuando separo estos términos de acá, aquí voy a seguir teniendo la suma de los alfa y el beta y la suma de los alfa y el beta. Lo único que cambia en la suma es como los términos que estoy sumando. Pero como lo que tengo acá va a seguir siendo una suma y la puedo separar. Y eso, es como usar linealidad solamente. Ese tipo de argumentos no los escribo porque igual es como la idea que se acostumbra, como decir, ah, esto es lineal, así que tiene que funcionar así. Más que nada porque le ahorra tiempo. Igual si lo ponen en un controlador en una tarea y yo se los compro si es que está bien. Así que tampoco es para que se largue. Eso. Igual si no lo entendieron, me pueden preguntar. Pero eso, el alfa y el beta, al sumarlo y le tomo la descomposición, me da lo mismo que tomar la descomposición al alfa y al beta y después sumarlo. ¿Por qué? Porque tengo suma que es lineal, producto, bueno, en realidad el producto ni siquiera me afecta mucho acá, básicamente por linealidad. Bueno, y por la linealidad del producto exterior que puedo sacar el dt incluso cuando tengo una suma metida acá adentro. Así que todo es lineal y todo funciona. Ok, ¿por qué me interesa que sea aditivo? Porque una vez que tengo que la descomposición es aditiva, tengo que este operador de acá es aditivo. ¿Por qué? Porque aquí, imagínense que tengo una suma. Bueno, espero haberlos convencido de que la descomposición me entrega como el término, la suma de los términos. Y acá tengo una evaluación, y evaluar también es lineal, y tengo una integral, que la integral también es lineal, entonces puedo separar todo y me queda la suma. Y perfecto, tengo que el operador que estoy estudiando es aditivo. ¿Y de qué me sirve eso? De lo siguiente, que me puedo poner en casos. ¿Por qué? Porque lo evalúo en un omega de esta forma, pero resulta que por la parte A yo sé que tiene esta forma de acá. Y más aún, yo sé que el omega sub 1 y el eta tienen esta forma de acá. Entonces, imagínense que pongo un i acá afuera, puedo separar la suma de acá entre la suma grande de acá, me queda un i de esta suma grande de acá y un i de esta suma grande de acá atrás, de acá abajo. Pero puedo volver a sacar la suma. Lo que no puedo hacer es sacar el a o el b, porque no demostré que era lineal, simplemente demostré que era aditiva. Pero no necesito eso. Me basta con poder sacar la suma. Entonces en realidad me va a quedar una suma del i grande de este sumando más lo mismo acá abajo. Y bueno, meto el dt acá adentro para poder sacar la suma, ¿cierto? O sea, para explicar mejor, meto el dt de nuevo acá adentro para que me quede una suma igual que arriba. Es decir, un b subíndice por un dt producto exterior de ax y 2 producto exterior de x y 3 producto exterior, etc. Entonces tengo el i lo separo en esta suma de acá y en esta suma de acá, y luego lo separo en los sumatorios. Entonces básicamente me queda el i, una suma de términos de i grande del operador i, evaluado en puros términos que son de la forma a por este producto exterior de acá, o que son de la forma dt producto exterior esto de acá, una k menos 1 forma, que es justamente lo que pongo acá. Me tengo que poner en dos casos. En el caso de acá, que vendría siendo como el caso del primer sumando, el caso de acá, fíjense que tengo un dxi1 a un dxik, que es justamente lo que tengo acá.
multiplicado por un f. Porque si recuerdan, el a de acá yo no lo saqué. Lo dejé adentro del... No lo puedo sacar porque no demostré que era lineal. Simplemente demostré que era aditivo. ¿Ok? Entonces, tenemos el caso 1. Tenemos que no hay término con dt, así que el eta necesariamente tiene que ser igual a 0. ¿Entienden por qué? ¿O lo explico bien? Pregunto porque a lo mejor estoy yendo muy lento y se están aburriendo, no sé. Yo tengo una pregunta, pero de otra cosa. Como, Sí, dime. ¿por qué no podéis concluir que el mapeo es lineal? O sea, que también saca las constantes para fuera del i, ¿no? El tema es que no son constantes. Ah, Son funciones. dependen de P, po. Claro, son funciones. Pero de T y de P o de P. Espera, déjame... De T y P. Porque fíjate que es una K Ah, forma ya, en sí, R sí. cruz M. Sí, Vale, igual sí, eso. es algo que tenéis que tener mucho cuidado en general es cuando tú decís es lineal, tenéis que decir respecto a qué es lineal. Porque Ya. en general como hay muchas cosas que son como R lineal, pero que no son C infinito lineal. Las derivadas son así, por ejemplo. Son R lineal, podéis Ya, sacar y meter constantes, pero no podéis sacar y meter funciones. ya, sí, sí. Claro, claro. Vale. Dale. Y yo tengo una preguntita también. ¿Sí? Dime. Ya explicamos que era única la descomposición, pero fue para una coordenada local, ¿cierto? O sea, yo no caché porque tendría que ser lo mismo en toda la variedad. Ah, sí. Vale, Básicamente porque date algún punto en el que quieras ver que son iguales. Entonces, bueno, ese punto tiene una vecindad y localmente en esa vecindad van a ser iguales por el análisis que hicimos al inicio. ¿Sí? ¿Se entendió? en una intersección de coordenadas, ¿eso? No necesariamente, o sea, tú, imagínate que tienes dos composiciones. Entonces, date cualquier punto Ujú. y en ese punto va a estar contenido en alguna parametrización, en alguna carta local. Y en esa carta local Ujú. puedes aplicar este mismo análisis que hicimos acá y van a ser iguales. Y que eso lo puedes hacer para cualquier punto de la variedad. Pero van a ser iguales que en otra en la otra carta local. Porque la base ¿Cómo? cambia, ¿no? Como, mm, O sea, si son iguales en una carta, van a ser iguales en todas. ya lo voy a pensar. Justamente también por lo que te decía de las transiciones. Igual déjame pensarlo un rato, porque quizás lo expliqué mal o quizás lo entendí mal yo también, y puede ser. Pero no es eso, en cualquier punto puedes aplicar este mismo análisis y ver que localmente son iguales, entonces son localmente iguales en toda vecindad, entonces como que tienen que ser iguales en todos lados. Pero, ¿de dónde surge tu duda? ¿Por qué no te parece como satisfactorio ese argumento? No sé cómo explicar. Creo que tengo que pensarlo un poco. Ya. Igual, piénsalo bien, pues, porque puede que si son iguales como en una carta, como que como son formas diferenciales, se van a tener que transformar de una carta a otra de la misma manera. Como que aquí está ahí obligado al pasar de unas coordenadas a otras, aquí te va a salir como una multiplicación de jacobiano y esa multiplicación va a ser la misma por las dos. Ah, ya, ya. Sí, entiendo mejor. Así que como que si son iguales en una, como que al pasar a la otra, como que la transformación como que te fuerza a que sean iguales. La información no cambia los coeficientes. O Eso sea, los quería decir. coeficientes pueden ser distintos. Si tú pasas a otra coordenada, en general no van a ser iguales.
O sea, me refiero a que no van a ser iguales como a tus coeficientes inicial, pero entre ellos sí van a Pero ser iguales. porque en final la forma es como en Rn y yo pensaba que preguntaban como que sea la misma descomposición en Rn para cualquier lugar en N. Pero creo que No te entendí muy bien la última parte. Pero ya no, igual, pero voy a pensar. ya, pero piénsalo tranqui, si igual, como te digo, puede que esté mal, no hay problema. Pregúntame las veces que sea necesario. Ok, voy a continuar por mientras entonces. ¿Dónde me queda? Creo que por acá, ¿o no? Bueno, como les mencioné, el I es aditivo, así que me pongo en dos casos. El primer caso es este caso de acá. Como no tengo término con dt, el eta es igual a cero. ¿Y por qué esto? Porque, bueno, la descomposición es única y ya tengo la descomposición. Pues la descomposición es justamente esto de acá. No le puedo agregar un término extra porque no lo tiene la, la forma diferencial. No sé si se entiende, pero es básicamente eso, como que en realidad como que ya lo tiene y esto es igual a cero. ¿Sí? Como que si esto solamente de acá es lo mismo que escribir esto de acá más esto de acá abajo por cero. ¿Sí? Viene como gratis la descomposición. Bueno, y como el eta es igual a cero, esta integral estoy integrando algo que es cero y me queda igual a cero. Entonces, ese es un término de los cuatro que tenemos que ver acá. Lo que vamos a ir haciendo es como calcular los cuatro y después juntarlo todo y ver qué calza. Entonces ahí tenemos uno. Ahora calculamos la derivada exterior. Si ustedes recuerdan, la derivada exterior era como calcularlo como la derivada total y tomar el producto exterior con lo que tenía aparte. Como derivo la función que me acompaña a mi forma diferencial y eso lo tomo el producto con mi base que la acompaña. Y bueno, es eso básicamente. Tengo como df a dt y en teoría como que también tengo un df a dx y1, df a dx y2, etcétera, pero todos esos términos no van a tener el dt, porque la única forma que puedo tener el dt es al derivar el f. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que el omega no tenía el dt, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora quiero tomar el i para calcular este término de acá, claro, el de acá. Quiero tomarle el i al de omega, pero resulta que tengo una cosa que tiene dt y otras cosas que no tienen dt. Y como les mencioné justamente acá, en este caso de acá, al descomponerlo, el eta de las cosas que no tienen dt tiene que ser necesariamente cero. ¿Sí? Entonces me queda como que no tengo que calcular la derivada de d a f a de x y 1, etcétera. Como que me basta como con calcular el dt de acá, porque al descomponerlo, los términos que sobran se me van a ir. Perfecto. Entonces me queda esto de acá. Y ahora integro. La descomposición es justamente, fíjense que tengo un dt a de x, eh, creo que aquí se me pasó. No, está bien, está bien. Sí, está bien. Entonces justamente ahora tengo que tomar la descomposición, pero la descomposición de algo que tiene el dt es justamente, y no tiene nada más, porque se me cancela esto de acá, me queda justamente este término de acá, el df a dt por dx, etcétera. Y bueno, ahora integro. Y me parece, claro. Para que lo tengan en mente, acá debería ser un k-1. ¿O no? Sí, tengo la duda ahí. Lo voy a tener que revisar. Me da la impresión de que tiene que ser un k-1. Pero, en fin, no afecta al resultado de lo que viene ahora. Integro.
y acá uso el teorema fundamental del cálculo, básicamente. Como estoy integrando en t, lo evalúo en los extremos, la primitiva, y es justamente el pullback. Quizá quería explicar un poco por qué es el pullback. Si ustedes recuerdan lo que hacía el iota sub 1 y, bueno, sub t en general, era que me mandaba un punto P a un punto T, P. Entonces, acá en realidad lo que estoy haciendo es como... Voy a devolverme la definición. Claro. Entonces, tengo el iota sub t que me manda de M a R cruz M. Entonces, por lo tanto, el pullback me va a tomar de una forma diferencial en R cruz M y me la va a volver al M. ¿Cierto? Y esto de acá es justamente como el I sub 1 de la forma diferencial. Y esto es como el I sub 0. Entonces, Oye, pero, ¿sí? sorry, una duda. El I evaluado en D de omega, ¿no se evaluó en un punto del espacio tangente? Eh, sí, eso es un buen alcance. Fíjate, lo que pasa es que al evaluarlo en P, acá lo estoy escribiendo como forma diferencial. Acá lo estoy escribiendo como explícitamente, como... Mira, esto de acá es un escalar, y esto de acá es un escalar. Lo que te estoy definiendo acá es como explícitamente el valor de la función punto a punto, porque mi forma diferenciales son funciones multilineales. ¿Sí? Acá, Claro. de hecho, acá en teoría como que debería poner un P entre medio, porque también está evaluado en un punto. O Sí, podrían sí. hacerlo y decir que acá son campos vectoriales, pero no lo estoy haciendo así. Pero claro, acá tengo un P entre medio metido. Acá también tengo un P entre medio metido, pero no estoy evaluando nada, simplemente como que te estoy dando la función al tiro. ¿Está ahí? Sí, ahí te caché. Buena. Eso. Entonces como que aquí tengo las funciones como en 1 y en 0, y si uno como que lo escribe, por definición te da el pullback de las funciones que tenemos acá, del iota sub 1 y iota sub 0. ¿Sí? ¿Me creen eso? ¿O no me creen? En verdad es como escribirlo. Pero como no me gusta improvisar, no lo hago. Si quieren que lo haga, lo puedo hacer, no tengo ningún problema. Si no, continúo. Ok, pero eso. Yo te compro. Sí, escriban la definición de pullback y van a ver qué es el pullback. Ok, ahora Oye, tenemos el otro caso. ¿Sí? una última duda como antes de pasar al segundo caso. La integral que aparece ahí es como en el sentido de integral como en variedades, ¿o no? Porque F está definida como de No, M, para sí, nada. de M, Es ¿no? una integral en R. Fíjate que esto que está entre paréntesis es un escalar. Sí. Es como... No, Pero él no está definido de la variedad R, Ah, pero el es F un es local, po. coeficiente de una... El F está en coordenadas locales, ¿o no? Ah, ya, sí. ¿cachai? Como que como que mi forma diferencial, como mi de X, producto exterior, etcétera, está fuera de la integral. No está haciendo nada. Esto es una integral común y corriente en R, en una dimensión. Por eso, de hecho, uso el teorema fundamental del cálculo acá. Para pasar de acá arriba a acá abajo. Ya, bueno. Sí, no estoy usando Stokes, nada raro acá. Es como la integral de primer año. Sí, ahí te caché. Ya. Acá les tengo que meter el golazo del auxiliar, y es que esto es igual a 0. La verdad no se me ocurrió así como al principio de una, porque era así, y se los debo. Lo siento, pero prefiero no inventarles cosas. Pero le creo al libro. Pero eso tiene que ser 0 básicamente. Después por curso les pongo por qué. ¿El Docarmo? ¿Esta matraca? ¿Cómo? ¿Esta matraca es del Docarmo?
Sí era un problema al tocarme. Ya, bueno. De ahí saqué la demostración. Que el profe me pidió que le hiciera, así que estaba como obligado. Em, ok, entonces tenemos estos términos, son iguales a cero. En todo caso, el tocarme igual mete el golazo acá, así que si lo quieren ir a revisar al tiro, como que no va a salir. Pero eso. Bueno, este es cero, por alguna razón misteriosa. En un curso les pongo después ver la explicación. Ok, pero tenemos que calcular los otros términos de acá. ¿Cierto? Tenemos que esto de acá es cero, pero tenemos que calcular la derivada del i y el i de la derivada. Entonces, bueno, matraquear nomás. Como les mencioné, uno saca como la derivada total, ¿cierto? Como una especie como de divergencia, en el sentido de que uno suma todas las derivadas, solo que le tiene que poner el diferencial acá al lado. Y como el producto exterior es lineal, bilineal, perdón, uno puede hacer esto acá, ¿cierto? Descomponer, como lo había dicho antes, no me cambia nada. Sí, creo que acá me falta un menos uno. No me falta un menos uno. Está bien. Claro, como les decía, saco la descomposición y no me cambia nada porque ya tengo metido el dt, no tengo como ningunos términos extra, así que me deja igual. Y quiero pasar el dt como al lado de f a de x alfa, porque quiero integrar después. Así que tengo que aplicar un poco la antisimetría del producto exterior, y por eso me sale menos de acá afuera, para poder dar vuelta el dt con el primer de x alfa. Y eso. Después integro, como en esa variable. Y me queda esto acá. Y no lo voy a seguir desarrollando porque resulta que lo que viene después... Oh, me pifié con el látex, sorry. Sí. Pero bueno, lo que pasa es que uno falta como encontrar el último término, que es la derivada de esto de acá. Esto como por definición nomás. Porque si ustedes recuerdan, el omega era de esta forma. Así que tengo el f de t, que se me va a transformar en mi integral. Y estos términos que quedan afuera, que no los toco. Y acá en realidad un poco chanta igual, pero tomo el d y lo meto dentro de la integral y funciona porque todo es suave y todo estoy integrando sobre un compacto y todo, etcétera, no sé. Tienen todo lo que quieran para usar los teoremas de medida, si quieren. Pero uno puede meter la derivada adentro y funciona. Y resulta que, bueno, aquí me pifié con el látex, les pido perdón, pero da justo lo que acá, pero sin el menos. Entonces se me cancela con lo de acá, entonces me queda 0 y los otros términos eran 0, así que también se cumple la igualdad. Entonces demostramos el caso 1 y el caso 2, que son los únicos casos que importan, porque habíamos demostrado que el i era aditivo, así que podía verlo como por términos, ¿cierto? Un poco lo que hace en álgebra lineal 1, lo demuestra las cosas sobre como la base y después se olvida, porque puede sacar todas las cosas que uno quiera. Y eso, tenemos el caso 1 y el caso 2 y listo. Acepción del golazo que les pasa acá. Y ya que estamos en la hora, voy a concluir esto, yo creo. Eso, la conclusión en realidad es como muy corta. Si ustedes recuerdan, como que la hipótesis del teorema era decir que el d de omega era igual a 0 y después uno quería ver que era exacta. Es decir, una cerrada, después quiere ver que es exacta. No, al revés. Uno dice que es exacta, después quiere ver si es cerrada. Bueno, siempre se me olvida, pero la cuestión es que uno quiere ver que este omega es la derivada de algo. Y no hemos usado la hipótesis más importante. Entonces la tenemos que usar de alguna forma ahora. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que ocupar también la hipótesis de contractibilidad. Como les mencioné al principio, si este espacio no es contractible, no es cierto. Así que tiene que aparecer en algún lado. Y aparece acá.
el H compuesto con el iota sub 1 es la identidad. ¿Por qué? Por la definición de homotopía. Lo que hace esto es como mandarme un punto P a un punto 1 como P. Y en la homotopía, evaluarla en 1, por definición, es la identidad. Lo mismo con el 0. Esto me manda un punto P a un punto 0 como P. Y la homotopía, por definición, en T igual 0 es una constante. Por lo tanto, tenemos las igualdades de acá. La de abajo, estoy 99% seguro que es como el mismo argumento que esto de acá. Así que también se los debo. Pero la de arriba es como directo. ¿Cierto? Uno, por definición, esto de acá es la identidad. Así que tomarle el pullback no hace nada. Y bueno, uno desarrolla el pullback y lo hace como dando vuelta un poco el orden. Como un poco como tomar la inversa, entre comillas. En espíritu es como la inversa porque me toma algo en el espacio de llegada y me lo pasa al espacio de salida. Así por lo menos me acuerdo como el orden en el que van las cosas. Y eso. Después uno desarrolla el pullback y le queda esto de acá arriba, que es por definición el omega barra. Si ustedes recuerdan, el omega barra lo definimos como el pullback a través de la homotopía de omega. Y bueno, acá abajo es exactamente el mismo argumento, excepto por este signo igual, que como les mencioné es el mismo argumento que acá, así que se los debo también. Pero eso. Ahora tenemos estas igualdades de acá y tenemos la parte B. Entonces podemos reemplazar en la parte B y concluimos lo que falta. Me voy a volver ahora un poco para señalar bien cómo reemplaza uno. Fíjense que acá tengo el pullback a través de iota 1 y el pullback a través de iota 0. Entonces tengo que la resta va a ser igual a omega. Es decir, el término de la mano izquierda de la igualdad de acá abajo va a ser omega. ¿Por qué? Porque es simplemente omega, este término de acá, menos 0. Y después simplemente calculamos el término de la derecha. Y justamente lo que hay acá. Por hipótesis, el d omega es igual a 0 y la derivada exterior conmuta con el pullback. Así que la derivada de d, o sea, d h estrella omega es lo mismo que h estrella de omega. Eso es muy importante. El pullback es como... La propiedad del pullback es como que conmuta con la derivada exterior. Sí. Así que reemplazamos simplemente la parte B. ¿Y qué nos queda? Como les mencioné, este término se desaparece. Este término también desaparece por lo que les mencioné, que el d omega es igual a 0 y conmuta con el pullback, entonces el d omega barra también es 0. Y entonces tenemos que el omega es igual a d de i omega barra, que es justamente lo que queríamos demostrar. Queríamos encontrar una forma diferencial de que fuera de grado 1 menos, es decir, de grado k menos 1, para poder así derivarla y que me diera omega, que es como la definición de ser cerrada o exacta. Y ese fue el problema 1. Y por temas de tiempo, y la verdad tampoco lo alcancé a preparar muy bien, les debo el problema 2 también, pero en realidad es como muy mecánico. Voy a quizás explicarlo un poco. Es un problema básicamente de integración. Uno tiene que escribir como las coordenadas nomás y ponerse a matraquear. Y se van a dar cuenta que en realidad les va a dar algo como conocido, entre comillas. Les va a dar algo bonito. Si abre hoy día, bacán. Pero filo, eso es como el auxiliar. Si tienen dudas por mientras de la parte 1, me pueden preguntar, no sé, dudas de materia quizás, algo que no expliqué muy bien.
Yo tengo una ¿Sí? pequeña duda de materia. De Dime. hecho, como me doy cuenta que es muy relacionado con lo que pregunté antes, como que cuando se define la diferencial de una función, por ejemplo, que va de una variedad M a R, em, cuando se calcula la diferencial, justamente se tiene que usar una mapa, ¿cierto? Como que la mapa induce como una base O sea, el objeto directores intrínseco tangentes. como el DF es independiente de las coordenadas, pero tu expresión en coordenadas Y locales, esto claro. justo, y eso justo es lo que no caché, como no caché por qué había esa unicidad. ¿Por em, qué no, el hecho de no de cambiar de mapa no cambiaba? Porque para calcular concretamente la diferencia, por ejemplo, me tomo un mapa es que es y por voy en definición, en PN. realidad. Tu objeto es como Mm, independiente de las coordenadas, tú lo defines así. Y tú después cuando lo calculas en una coordenada y lo calculas en otra, tú... A ver, es que igual es un poco como quizás como, no sé, el problema del huevo y la gallina. Pero claro, tú lo que puedes hacer es como partir diciendo, ya, mi objeto es intrínseco a la variedad y por lo tanto no depende de las representaciones locales. Entonces después cuando tú calculas dos representaciones locales, las fuerzas que sean iguales, y ahí descubres las leyes de transformaciones, que te salen con el jacobiano de la función, ¿cierto? O sea, como sí, la derivada, el diferencial. porque justo me pregunté eso porque cuando miré el objeto que construyaban en el curso, como el objeto como no se puede calcular sin coordenadas, así, porque se dice como el vector tangente actúa sobre la función phi directamente, Sí, o sea, en realidad tú puedes hacer geometría sin pero hablar de coordenadas locales, pero tus resultados siempre van a ser como abstractos, no podía ser como a mano calcular las cosas. Por ejemplo, tú puedes definir la derivada exterior mediante axiomas sin hablar nunca sin calcular nunca una derivada exterior como en términos de coordenadas locales. Y se puede hacer y funciona y todo muy bien, pero quizás no te va a servir para ciertas aplicaciones. Respecto a lo que tú preguntas de las coordenadas locales, quizás te convendría como un poco deducir tú mismo la, las leyes de transformaciones. El profe me imagino que vio cómo se transforma un vector a través de cambio de coordenadas, ¿cierto? Un vector tangente. sí, creo. Quizás te conviene como... Porque, a ver, ya, yo tengo mi variedad y tengo mi punto y tengo mi espacio tangente en ese punto. Estamos viendo el PDF. Pues, sí. Buen alcance. Sí, porque estaba escribiendo en el OneNote y no se está viendo nada. Ya, ya creo que ahí se ve. Si no se ve, me avisa. Pero Sí, tengo sí. de la variedad, ¿cierto? Y tengo mi espacio tangente. Y cuando yo tengo un vector tangente acá, ese vector tangente es bueno, uno lo puede definir como una clase de equivalencia de curva a un operador diferencial. Y ese operador diferencial o esa curva, o esa fuerza, si te gusta más el sentido físico, o ese momentum, existe independiente de tus coordenadas locales. O sea, si un objeto se mueve en esa dirección, ese objeto se va a mover para allá, independiente de si yo estoy en un sistema de referencia que se mueve, no sé, para allá, o si estoy en un sistema de referencia, bueno, quizás no que se mueva, pero en un sistema de referencia que está puesto acá, o en un sistema de referencia que está puesto, no sé, acá, ese objeto se va a mover para allá igual. Entonces, quizás, no sé, es como muy conceptual lo que estoy diciendo, pero esas son cantidades que existen más allá Sí, pero de yo, cómo tú la observas. ¿Sí? sí, En ese sí, sentido, sí, sí, ¿sí? ujú. ¿Se entiende un poco más? Entonces, por eso, en ese sentido, como que Sí, se entiende. tú tienes un operador diferencial y ese operador diferencial existe y tú lo defines sin nunca hablar de coordenadas locales. Pero cuando tú lo escribes en coordenadas locales, claro, tienes una definición,
pero tú ya sabes que ese objeto existe de manera independiente. Entonces, cuando tú lo ves Pero para, de para otro definir un sistema de diferencial, referencia, como se quiere decir que... claro, tú cambias tu sistema de referencia o tu coordenadas, si lo quieres hablar como en el lenguaje de geometría, y tú ya estás imponiendo que tu objeto es el mismo. Entonces, por fuerza, si tú lo escribes en el otro sistema de coordenadas, tiene que ser el mismo objeto, pero tú lo estás escribiendo en una base distinta. Entonces al cambiar de base, tienes que ver que los componentes de ese vector, Ya. en tu nueva base, cambien con la base de manera tal de que se compense el cambio. Sí, eso era mi pregunta, como, sí. Ya, cacho que... Pero es que me parece raro como definir un objeto y no, que, como decirlo así, como no está, entre comillas, bien definido, como... Es que, claro, no, sí, entiendo tu punto y un punto súper válido, pero es que el objeto justamente está bien definido porque es independiente de las coordenadas locales. Tus coordenadas locales es como tú ves el espacio, Sí, pero no son absolutas. ¿Sí? sí, 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 eso, de verdad. O sea, no sé, por ejemplo, si yo estoy acá Pero que, en la Tierra, mi sistema de referencia no es más ni menos válido que un sistema de referencia puesto en la Luna. ¿Cachai? Las leyes de la física van a funcionar igual. ujú, sí, Igual estamos un poco corto de tiempo, así que no puedo extenderme mucho más la explicación, pero sí, puedo tipear mira, con un poco pero igual la, mucho la, mejor. la deducción de las leyes de transformaciones de los vectores para que te dé cuenta un poco cómo funciona ese tema. Así que si tengo un poco de tiempo durante la semana también te puedo tipear algo para ver si te queda más claro. Sí, sí, gracias. Si no, igual me puedes preguntar por curso o por correo, y no tengo ningún problema en seguir la discusión. Pero eso.